Saludos Puerto Rico, bienvenidos al Pique de Falú a través de Tiva Televisión. Muchas gracias por estar con nosotros, señoras y señores. Yo soy Luis Enrique Falú. En pantalla ven las redes sociales por donde se pueden comunicar con nosotros. En el Facebook, El Pique de Falú. Entre, dale like a la página y a través de Twitter, @Luis Enrique Falú. Muchas gracias por estar con nosotros, señoras y señores, en esta revista de información que usted ha hecho su favorita. El pueblo de Puerto Rico en este momento atraviesa luto. Estamos, ¿verdad?, muy condolidos con la muerte de quien fuera en vida Tabín Pumarejo. Tabín Pumarejo, que usted lo veía en la televisión durante 40 años en el show de las 12 en Telemundo, pues lamentablemente falleció luego de complicaciones de salud a los 83 años. Tabín Pumarejo tenía su agrupación, la que le llamaba Río Cañas Sound Machine, porque él nació en el barrio Cañas de Caguas y obviamente siempre pues utilizó la jocosidad, la alegría para llevar su música, su trova. De hecho, era propagandista médico de profesión. Lo que pasa era que le gustaba mucho la música típica, comenzó a cantar este género, haciéndose famoso en Puerto Rico por sus participaciones en el show de las 12. Tabín Pumarejo, hígado de ganso, como se bautizaba él, ¿verdad? ¿Y por qué hígado de ganso? Porque él decía que para los gagos, él era gago, ¿verdad? Tenía dificultades a la hora de hablar, gagueaba, y él planteaba que para los gagos era difícil comenzar palabras con I, y entonces utilizaba lo de hígado de ganso, porque algo jocoso, porque obviamente hígado comienza con H, ¿verdad? Pero era parte de lo que él hacía. Él se reía de sí mismo y hacía reír a los demás. Es más, vamos a ver, señoras y señores, como un homenaje póstumo, ¿verdad?, cómo era la presentación, el tema que Tabín Pumarejo hacía en el show de las 12. Ahí está. ¡Vamos! Ahora descansa, Oye, oye. Y su río Cañas Sound Machine. Ahora descansa. ¡Qué lindo! Aquí Tabín, aquí Tabín. Ahora descansa, aquí Tabín. Y su río Cañas Sound Machine. ¡Qué lindo! Que descanse en paz Tabín Pumarejo y muchas gracias por la alegría que le brindó a este pueblo de Puerto Rico a través de este segmento. Bueno, señoras y señores, el show tiene que continuar. La bienvenida de inmediato a Heriberto Saurí, colaborador en el programa. Saurí, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, Falú, y gracias por la invitación. Hoy tenemos muchas cosas que hablar contigo. Trabajaste en el gobierno de Puerto Rico por muchos años. Fuiste jefe de agencia, conoces los movimientos de personal. Ahora mismo el señalamiento que hay es que esta administración está haciendo nombramientos a tutiplén, llenando muchas plazas en el gobierno. Mucha gente se pregunta dónde tela se araña no teje. Se nos dice que estamos en una situación crítica, que no hay dinero. Sin embargo, se plantea que con estos movimientos están inflando la nómina gubernamental, a pesar de que ya ha sido legislada la ley promesa, que es la Junta de Control Fiscal. Dice el doctor Ricardo Rosselló este pasado fin de semana en la convención del Partido Nuevo Progresista, del PNP, que se llevó a cabo en Fajardo, que si se convierten en administración, llega a la gobernación, pues nombramientos que se hayan realizado de manera ilegal, que no cumplan con los requisitos, que no cumplan con las normas del gobierno, que no se hayan hecho acorde a la situación fiscal de nuestra isla, pues esos empleados para afuera es que van. ¿Cómo tú reaccionas, Saurí? Bueno, primero, estoy totalmente de acuerdo con esa visión. Una visión que quizás muy pocos, o ningún candidato a la gobernación, pues la menciona antes de una elección. Sin embargo, es algo que ocurre elección tras elección, no importa el gobierno que esté, y es la tendencia a nombrar personal y atornillarlo, que esto no es otra cosa que sencillamente utilizar las plazas desocupadas por alguna razón y ocuparla con personal de la confianza del gobierno en el poder. Y esto
se hace con la excusa o con la justificación de que son plazas que había que llenarlas cuando esto no es así. Aquí el propósito principal es otorgar permanencia y darle permanencia a estas personas dentro del sistema de gobierno. Lo que no dicen y ocurre es que estos nombramientos tienen dinero hasta diciembre 31. De diciembre 31 para acá no hay para pagar esas nóminas por lo regular, y esto depende de, ¿verdad?, de la gente. Porque eso está presupuestado ya, se supone que esté presupuestado. Eso está presupuestado, son plazas que no ocuparon, las presupuestaron, pero las presupuestaron hasta diciembre y no son plazas que su naturaleza sea el de un empleo permanente. Son Pero plazas, pero hay nombramientos y hay nombramientos, y te explico por qué. Si se retira un policía, renuncia un policía, hay un policía menos, tú tienes que llenar esa plaza, porque obviamente estamos hablando de la seguridad de un pueblo. Tú no puedes decir, pues esa plaza yo la congelo porque no hace falta un policía. Lo mismo ocurre posiblemente con alguien de emergencias médicas. Si tienes unos técnicos o paramédicos que le respondan al Estado y alguno se retira o se va por la razón que sea, tú no puedes dejar esa plaza vacante. Eso es una cosa. Otra cosa es que hay posiciones en el gobierno que sí no son necesarias llenarlas en este momento. Sin embargo, nota que en este caso y en este evento, tú no has observado reclutamientos masivos de policías, ni de grupos de enfermeras, ni técnicos de emergencia médica o personal para emergencias médicas. Sí observas que son posiciones gerenciales y de gerencia intermedia y de gerencia alta en muchos casos. Y esto, yo te digo a ti que no hay urgencia, y en estos tiempos no hay necesidad de seguir ocupando las plazas de los gerenciales. Hay gerenciales de más, hay jefes de más, hay personal de supervisión de más. En Puerto Rico hay mucho cacique, poco indio. Demasiado, inclusive el gobierno no funciona por la cantidad de jefes que hay. Y que obviamente lo que crea es mayor burocracia. Claro, a eso voy. Y esto O no burocracia, burocracia. Lo que crea es que las agencias las configuren para que justifiquen la existencia de estos jefes. De hecho, quita agilidad. De hecho, ahora mismo tenemos 140 y tantas agencias de gobierno, y muchas de esas agencias de gobierno nacieron basados en un programa que en alguna agencia se creó, y de momento ese programa era necesario. Se puso una persona, ¿verdad?, a dirigir el programa, y de la noche a la mañana el programa se convirtió en una agencia de gobierno. Lo convierten en una agencia de gobierno, y el propósito es darle la permanencia a las personas que ocuparon estas posiciones. Y muchas de esas agencias han perdido su razón de ser. Mira, ahora mismo, muchas han perdido su misión. Ahora mismo, para darte un ejemplo, ¿cómo es posible que tenemos una comisión de servicio público que regula el transporte, sin embargo no está bajo la sombrilla del Departamento de Transportación y Obras Públicas? Bueno, eso es una de las agencias que quizás no se entienda su razón de ser. Sin embargo, la Comisión de Servicios Públicos pues entra a otras áreas que no es transportación, a las líneas de gases, que se la pasaron precisamente a obras públicas, al transporte público, parte del transporte público, porque otro parte lo tiene turismo y el otro lo tiene obras públicas. Porque ese es el problema que tenemos en Puerto Rico, prácticamente, que tenemos un reguerete de agencias cuando las funciones que hacen podrían estar bajo, mira, por ejemplo, cuando Pedro Toledo era superintendente de la policía, bajo la administración de Pedro Rosselló, querían hacer un cuerpo de emergencia donde todo estuviera ubicado prácticamente en la misma sombrilla. Policía, bomberos, Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia, etcétera, etcétera, y un etcétera más. Tú ves aquí un reguero, bomberos está por un lado, la policía está por otro lado, la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia está por otro lado, Emergencia Médica está por otro lado, cuando son componentes de seguridad. Esa fue la ley 1 del 93, y la problemática mayor de que eso funcionara es que siguió la conducta y costumbre de mantenerlos como agencia y mantener los jefes de esas agencias, y que esos jefes fuesen nombrados por diferentes personas, que muchas veces y en la mayor parte de las ocasiones no era el mismo Toledo, que es el responsable de
de dirigirla, y eso fue una de las razones de las muchísimas que permitió que esto no funcionara. Mira, en los Estados Unidos, aquí estamos hablando del componente de seguridad, en los Estados Unidos, tú puedes ver un cuartel, que no es un cuartel de la policía, no es un cuartel de bomberos, no es un cuartel de la agencia de tratamiento, es un cuartel donde están todos los componentes, porque donde están los policías, están los bomberos, están los de la defensa civil, como le quieran llamar, porque a la hora de ir a bregar con una situación, se despacha el que es necesario. Si es policía, pues va la policía. Pero si es un accidente de tránsito, va la policía y salen los bomberos también. Y aquí lo que tenemos es cada cual por su lado. Es cada cual por su lado, y la costumbre de quizás comprar el voto, que mientras más cuarteles yo tengo, más votos gano, y no es así, porque mientras más cuarteles tú tienes, por darte un ejemplo, tienes que tener un retén. Para que ese retén cubra 24 horas, son 5 policías que tú tienes que tener asignadas a esa posición, que podrían estar en la calle. Pero la gente no compra eso. La gente lo que compra es que hay un cuartel lleno de policías, aunque no resuelva en ese lugar. Por eso, porque no es en el cuartel que tienen que estar. Es en la calle, atendiendo la situación del crimen. Y el retén no debería ser un policía, podría ser alguien clerical. Puede ser o clerical, o como el concepto de la policía de Nueva York, el retén es el sargento del turno, el que toma las decisiones administrativas en ese momento, en ese turno, en ese cuartel. Y hemos dado unos ejemplos sencillos de por qué el gobierno de Puerto Rico es tan grande y por qué la nómina es tan grande. Entonces, mira, por ejemplo, parques nacionales, que eran los centros vacacionales estos que tenía el gobierno, que hubo una época en que generaban bastante ingreso. Lo que pasa es que poco a poco los dejaron que prácticamente que se pierdan. Ahora mismo hay unos de esos centros vacacionales que los empleados públicos los siguen usando y la gente privada, pero que no están en las condiciones como cuando comenzaron, porque el mantenimiento ya no es el mismo. Lo pasaron a recreación y deporte. Hay cosas que el gobierno no puede operar, y una de las áreas que no puede operar es todo lo que conlleve mantenimiento y operación. Eso el gobierno no lo puede hacer. ¿El gobierno no puede hacer eso? No. ¿Y por qué el gobierno no puede hacer eso? Los parques nacionales, tú los mencionas. Mírate los edificios, las estructuras de los edificios públicos, mírate las estructuras de las escuelas, los mismos cuarteles. ¿Quién hace eso? El gobierno, no es la empresa privada. Compárate una estructura similar que la mantenga la empresa privada. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que el gobierno no puede manejar. Regresando a la génesis de esta conversación, entonces lo que usted me está planteando, Heriberto Saurí, es que no despiden empleados públicos, que al contrario, las promesas son para meter más empleados públicos, porque a la hora de la hora lo que están es cazando votos. Es cacería de votos, puramente cacería de votos, o es para complacer a XY senadores en muchas instancias. Mira el ejemplo que ha ocurrido últimamente. Pero que tú le des un trabajo a alguien no necesariamente significa que ese alguien vote por ti. No, y no va a votar por ti, ¿sabes? Y eso no garantiza el voto realmente. Lo que garantiza es que esa persona tuvo que ir a un tercero, estando o no estando cualificado, para conseguir un trabajo en el gobierno. Déjame hacer la pausa, señoras y señores. Usted está en la sintonía del Pique de Falú. Regresamos en breve.